id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Bueno, mis amados hermanos, nosotros veníamos la anterior cita que tuvimos el martes. Habíamos hablado de una palabra que se llama vislumbrando la gloria de Dios. Hoy continuamos con esa palabra. Y habíamos hablado de que han existido aquellas personas que procuran alcanzar al Dios Todopoderoso. Esos que procuran la presencia de Dios trascienden el tiempo y a la cultura. Eso está en Hebreos capítulo 2. Y hemos venido hablando de ellos durante mucho tiempo, muchos años, en donde hemos visto la presencia de ellos y en donde nosotros hemos visto también la presencia de muchos otros que han alcanzado la presencia de Dios y han sido colaboradores, sunergos de Dios, buenos, fieles, amantes del Señor. Les recordaba también que esta prédica o estas charlas la había comenzado el día anterior, o sea el lunes, debido a que Dios colocaba en mi corazón que teníamos que empezar a conocer lo que verdaderamente nosotros tenemos. ¿Qué tenemos nosotros? Porque a veces nosotros tenemos muchas cosas dentro de nosotros y alrededor de nosotros y ni siquiera sabemos utilizarlas. Y se me venía a la mente el internet. Habrá muchos de nosotros que en un momento dado tienen un celular y ni siquiera saben manejar el celular. Y a pesar de que el celular tiene muchas opciones y muchas formas para poder trabajarlo y es maravilloso poderlo trabajar. Pero para eso tenemos que meternos dentro de ese proceso para poder aprender el celular, para aprender a manejarlo. Muchas veces tenemos un computador y nos compramos el mejor computador del día, del mes, que nos vale de pronto una millonada y no sabemos ni siquiera ni cómo prenderlo. Y si de pronto sabemos cómo prenderlo, de pronto le colocamos un código y nos olvidamos del código. Y es así como nosotros también tenemos que dentro del campo cristiano, dentro del campo de nosotros, tenemos que empezar a formarnos y empezar a hacer y empezar a estructurarnos y dedicarle un poquito de tiempo, ¿sí?, al conocimiento, al entendimiento y a la sabiduría de la palabra. O sea, al informarnos, tenemos que informarnos de determinadas cosas y tenemos que recurrir a otros campos para poder hacer que la información se vuelva una formación. Ya no tenemos el conocimiento de algo, sino ya empezamos a entender ese algo, ya empezamos a profundizar, ya empezamos a navegar. Como dijo el Señor, navega mar adentro, boga mar adentro. Entonces, de esta forma nosotros tenemos que empezar a vislumbrar lo que nosotros anhelamos. Porque cada uno de nosotros, cada uno de los que están aquí sentados, cada uno tiene un vislumbre diferente, cada uno tiene un anhelo diferente, cada uno tiene una visión diferente. Y es cuando tenemos que empezar todos a mirar hacia un solo punto. Tenemos que tener un objetivo principal y primordial. Y para poder tener un objetivo principal y primordial tenemos que ser todos unánimes juntos. No es que yo como vivo en tal parte o yo vivo en esta otra, no, todos tenemos que buscar un solo sitio donde vayamos a hacer. Cuando yo hablé de, creo que un devocional que hablé yo del Salmo 120, sí, donde el Señor me colocaba a que yo hablara sobre el Salmo 100, creo que era el 135, sí, era el 118, 19, 20 hasta el 34 y 35. Y ese devocional que hice, el Señor me enseñó a mí que nosotros éramos extranjeros en esta tierra, que nosotros no pertenecemos a este mundo, que nosotros vinimos a este mundo y estamos en este mundo, como lo dice Juan en capítulo 17, donde él dice: Padre, yo no te pido que lo saques de este mundo, sino te pido que le des fuerza y poder, ¿en qué? En el espíritu, ¿cierto? En el dinamis. Y es así como llegó el momento en el cual ese extranjero tenía que ir hasta la casa de Dios. Y la casa de Dios era el templo de Jerusalén. Y para nosotros, en nuestra esperanza viva, según lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 2, nosotros tenemos que ir a la Jerusalén celestial. Entonces tenemos que seguir caminando como peregrinos, pero buscando.
¿Qué hacía este peregrino? Este peregrino lo que hacía era que él oraba, él clamaba, él le pedía al Señor, no solamente por lo que él estaba viviendo en ese momento que estaba caminando, que es lo que nosotros tenemos que hacer, pedirle al Señor en el momento en que estamos caminando, en este momento que estamos caminando. Ahí donde estamos, ahí donde está prácticamente lo que viene dentro de poco para ti, mi amado hermano. Fuera de eso también tenemos que pedir por esa Jerusalén celestial y tenemos que pedir por ese pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos allá seamos recibidos en júbilo, en gozo, en alegría. Podamos todos verdaderamente comprender el por qué nosotros somos iglesia, el por qué nosotros somos el cuerpo de Cristo y el por qué nosotros estamos reflejados y estamos prácticamente sumergidos y hechos en la cabeza principal que es Cristo Jesús. Dios a nosotros ha querido mostrarnos en su revelación de su palabra, en todo lo oculto, en todo aquello que ha venido hablando. Por eso yo los invito a que ustedes, mis amados hermanos, busquen de los temas y oigan los temas. Y le digan al Espíritu de Dios, muéstrenos cuál es el tema, cuál es la palabra principal de este tema. Para que vean sacando un abecedario de palabras principales que son las que los van a llevar después a un conocimiento, a un reconocimiento y probablemente lleguen a la presencia de Jesús y digan ustedes, buenas tardes, mi amado maestro. Y Él les diga, no te conozco. Qué pena, yo no sé de ti nada. Uy, pero es que nosotros hicimos. Sí, qué pena, pero ustedes para mí no hicieron. Hicieron para ustedes. Ustedes formaron un templo para ustedes. Ustedes construyeron casa para ustedes. Ustedes hicieron finca para ustedes. Ustedes hicieron carros para ustedes. Pero ustedes no me sirvieron para nada. ¿Por qué? Porque ustedes se saltaron la norma, o sea, ustedes no leyeron lo que tenían que haber leído. En otras palabras, no aprendimos lo que teníamos que haber aprendido. En otras palabras, nos olvidamos de todo aquello que teníamos que estar pendientes. O sea, en otras palabras, se nos regó la leche. Entonces, venimos hablando de una cosa que es importante tener en cuenta, y es que hay una cosa que aparece en el cielo, y hay una cosa que aparece en la palabra, y hay una cosa que aparece, y es la omnipresencia de Dios. Sí, mis amados hermanos, nosotros tenemos la omnipresencia de Dios. Dios está presente en todo lugar y en todo sitio y en toda ocasión. Él está presente, sí, mis hermanos. Pero no solamente tenemos que pegarnos a eso, no solamente tenemos que vivificar eso, tenemos que pedir, no la omnipresencia, sino pedir al Dios Todopoderoso que venga a nosotros y que Él se manifieste en nosotros. Que tú puedas sentir esa presencia, el poder del Espíritu de Dios en tu cuerpo, que esa noche cuando tú estés a solo o aquí, que sientas la presencia del Espíritu de Dios, tiembles, ¿sí? Y empieces a gemir, y ese gemido pueda llegar y alcanzar en el poder del Espíritu, de la presencia de Dios, y Dios se manifieste en cada uno de nosotros o en cada uno de ustedes. Por eso nosotros, amados hermanos, queremos crecer en Dios, queremos crecer en el Señor, queremos hacer las cosas, pero no tenemos los instrumentos para hacerlos. No hay los instrumentos para hacerlo, mis amados hermanos. No hay la pica, no hay la pala para poder nosotros romper la tierra y poder sembrar la semilla para que la semilla crezca. No la hay, mis amados hermanos. Pero tenemos que decirle mucho al Dios Todopoderoso que nos enseñe a buscar esos instrumentos, que nos enseñe a buscar esas cosas para nosotros poder ver esa planta, ver esa semilla que florece, esa semilla que sale, esa semilla que brota y que llega y se forma tallos, se forma hojas, se forma flores y da un fruto, y que podamos darle ese fruto a los demás para que puedan disfrutar de lo que Dios tiene en nosotros para cada uno. Y eso fue lo que me llamó a mí más la atención cuando la primera vez que oí la canción esa del pan. Porque me llamó la atención, porque nosotros muchas veces estamos caminando y estamos haciendo las cosas y creemos que estamos haciendo las cosas súper bien, cuando verdaderamente si llegamos a la presencia del Señor, Él nos va a decir, no nos conoce, no te conozco. Y eso produjo en mí mucha tristeza. Entonces yo le preguntaba al Señor, yo le decía, Señor, ¿será que nosotros no hemos sabido enseñar al pueblo? ¿Será que nosotros no hemos podido traerles a ustedes el mensaje para que ustedes puedan digerirlo? Para que ustedes puedan aprender más y más de la presencia de Dios, de la esencia de Dios, y para que ustedes tengan hambre y tengan sed de Él. ¿Será que nosotros de pronto hemos cometido errores?
¿Será que nosotros de pronto no hemos sido fuertes, no hemos sabido educarlos a ustedes para que ustedes, cuando uno, como hace un profesor que le dice, bueno, mañana me trae la tabla del 3, ¿sí? Y tiene que traérsela a mi amado hermano porque si no entonces lo califica mal? ¿Será que tenemos nosotros que ser así? Pero tenemos un concepto, yo tengo un concepto, y creo que la pastora también tiene el mismo concepto, de que esta es la casa de Dios y que el que verdaderamente está gobernando esta casa es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y que Él es el que trae la dirección, o sea, Él trae la directriz para poder manejar al pueblo que viene. Pero a veces uno espera cosas, o sea, uno no espera que ustedes estén todo el tiempo abrazándolo a uno, besándolo a uno, cuchicheándolo a uno, ¿ve? Porque eso maltrata. ¿Maltrata en qué sentido? En que a veces nos hace sentir tan especiales que se nos sube la chicha a la cabeza. Y es cuando nosotros perdemos, y no queremos perder porque nosotros conocemos ese tipo de sistema. Entonces Dios, con vista a lo que yo oí en un audio, ¿sí? A mí me dio mucha tristeza reconocer que era cierto lo que esta persona estaba diciendo, que era cierto y que nosotros a veces no sabemos enseñar o a veces no sabemos pedir. Pero lo que sí yo sé es que nosotros hemos tratado de darles a ustedes un conocimiento, un entendimiento, ¿sí? Y le hemos pedido mucho al Señor que le traiga revelación para que ustedes puedan, ¿sí?, ampliar un poquito más, para que ustedes puedan bogar mar adentro, para que ustedes puedan decir, yo estoy aquí porque yo sé por qué estoy acá. Yo le preguntaba muchas veces al Señor, bueno Señor, ¿y yo por qué soy el ministro, soy el pastor de la iglesia? Si yo no anhelaba ser pastor. Yo quería ser uno más de ustedes, mis amados hermanos. Quería ser otro aquel que en un momento dado pudiera tomar la decisión de irme y me pudiese ir, ¿sí? Porque es cierto, ustedes de pronto pueden tomar la decisión de ir si se van. Y a lo mejor de pronto ni siquiera nos dicen nada, ni siquiera nos llaman para decirnos, qué pena pastor, pero es que usted me aburrió, me cansó, y se van. Algunos han venido con problemas con otros pastores, hablando de los otros pastores cosas, cuando uno no puede juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque no está llamado uno para juzgar. Ni siquiera nosotros estamos llamados para juzgar. Es más, Jesús dijo, yo no vine a juzgar. Y es el Maestro, es el Señor de nosotros. Y es así como Dios ha colocado en mi corazón que nosotros a veces, nosotros tenemos el pan, podemos disfrutar de ese pan. Podemos disfrutar de esa fuente de vida eterna, esa agua eterna. La podemos disfrutar, pero no sabemos cómo tomarla. No hemos aprendido a tomarla, no hemos aprendido a degustar ese pan. Yo le oro al Señor, cuando yo le oro todas las noches al Señor, yo le digo, Señor, que mi nariz, Señor, pueda olfatear, pueda oler el pan nuevo y el vino nuevo que sale de la arteza del Señor. ¿Quién es el que me da a mí la unción? ¿Quién es el que me da a mí el poder? ¿Quién es el que me da a mí todo para que yo pueda tomar y pueda disfrutar y pueda degustar de eso? Solamente el Espíritu de Dios, y la palabra de Dios es la que me indica y me lleva. Por eso muchas veces nosotros hemos visto a muchas personas que han caído en la religiosidad, y yo creo que a veces, yo lo digo personalmente, yo a veces he caído en la religiosidad. A veces he sentido la necesidad de hacer una norma, de hacer una estructura, de formar aquí en la iglesia una estructura que se ha llevado a pico y rajatabla, como decía el catedrático que estaba cuando me dirigía, ¿sí? El que estaba a cargo de mi, ¿cómo se llama?, disciplina. Me decía, es que yo vine fue a llevarlos a ustedes, pero en línea recta. Pero nosotros hemos entendido que no es así. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de principio y Dios es un Dios de amor. Dios a ustedes los ama. Dios me ama a mí. Y Dios no tiene acepción de persona, no porque yo sea aquí el predicador, Dios me va a amar a mí el doble o el triple o el cuerpo. Dios mira en mi corazón, Dios mira tu corazón a ver cómo estamos con el corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué humildad hay en tu corazón? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has tomado de cada uno de los que han hablado? ¿Qué has tomado de ellos? ¿Será que tu corazón se ha endurecido y no le ha importado lo que el otro ha predicado, lo que el otro ha hecho en el devocional? ¿Será que tu corazón se ha endurecido que a ti no te importa? No, yo hoy paso. Eso a mí no me interesa lo que él está diciendo. Cuando es una enseñanza que Dios trae para todos nosotros. Cuando es una enseñanza que Dios trae para que cada uno de nosotros podamos vivir una vida diferente.
para que nosotros podamos ser cristocéntricos, para que nosotros podamos entender el porqué de las cosas, porque Dios a nosotros nos revela y nos explica el porqué de las cosas. A veces hemos leído la palabra. Yo creo que si yo le pregunto a alguno de ustedes una cita bíblica o les doy una palabra, ustedes dicen, tal cosa es. Si yo de pronto les digo a ustedes, clamo a... Entonces, ¿qué cita bíblica me dicen ustedes? Jeremías 33:13. Y si digo, venid todos a mí, entonces todos conocemos. ¿Sí? Todos conocemos la palabra, mi amado Dios. Hemos leído la palabra, pero nosotros no le hemos pedido al Señor que me revele la palabra hasta el fondo. Que tengo hambre, que tengo necesidad de Él. Que estoy sediento, que quiero saber más y más de esa cita bíblica para poder yo llevarla a mi vida y poder hacer rema en mi vida. O sea, que esa cita bíblica me vivifique. Ustedes los que están aquí oyéndome, de pronto se sentirán mal, ¿eh? Por lo que estoy diciendo. Pero el Señor me mandó a decírselo. Qué pena. ¿Eh? De pronto serán otros los que están afuera que no han venido, que eran los que tenían que haber recibido esta charla. Pero Dios sabe por qué nos trae, ¿cierto? Entonces nosotros hemos apagado, oígame bien, hemos apagado esa hambre, ese querer, esa presencia, haciendo cosas que no son para que brote ese manantial. Hacemos cosas que a veces no son de Dios. A veces hacemos cosas que no están escritas en la palabra. Y si Dios escribió eso en la palabra es para que nosotros la leamos, la entendamos, ¿sí? Y le pedamos a Él que nos revele qué quiere decir en esa palabra. ¿Sí? Porque a veces cuando habla de los malos, ¿sí? También nos está dando a nosotros un ejemplo, nos está dando a nosotros algo para que nosotros podamos entender que no podemos ser como ellos. No para que los critiquemos, ¿sí? No para que los enjuiciemos, sino para que nosotros nos demos cuenta de lo que no tenemos que hacer. Una vez estaba preguntándole al Señor los de otro género. ¿Por qué el otro género? Yo decía, Señor, ¿por qué está fluyendo mucho ese otro género? ¿Por qué están haciendo por qué tienen esa reunión de LGTB? Y yo le preguntaba eso al Señor y el Señor me decía, fíjate en ellos, fíjate lo que están haciendo en ellos y pregúnteme qué significa eso que están haciendo ellos. Eso que están haciendo ellos. Porque en un momento dado ellos pueden aducir una serie de cosas científicas, pero se comieron la mitad de la película. Se la comieron, mis amados hermanos. Porque para que haya una multiplicación, porque la palabra lo dice en Génesis capítulo 2, ¿sí? Y en capítulo 1, versículo, creo que es el 26, tiene que haber una fructificación. Y para que haya una fructificación tiene que haber un gameto masculino y un gameto femenino. Pero para que haya un gameto masculino, ¿sí? O un femenino, tiene que haber vida para ese gameto. Tiene que haber vida para el óvulo. Porque el óvulo, ¿cómo desciende? ¿Por inercia? No creo. El óvulo desciende porque Dios le dio la orden de descender. Y él sigue el camino direccionado por Dios. Hasta que llegue a la matriz. Pero no es una matriz estéril, no es una matriz que es árida, es una matriz ya preparada para recibir ese óvulo. Está preparada. Luego hay vida. No solamente hay vida en el óvulo, sino también hay vida en la matriz. Hay vida en la formación de las capas germinativas. Y si miramos el gameto masculino, para que este niño, que son millones, pueda correr a altas velocidades, ¿sí? Y llegar de primero, tiene que tener vida. ¿Cierto que sí? Luego tiene que haber vida tanto el uno como el otro. Entonces me preguntaba mi hijo que es psicólogo, me decía, papá, y entonces le dije yo, entonces lo que sucede es que al unirse los dos, se cierra una capa. Esa puerta que estaba abierta se cierra. Ese portal se cerró. Y en ese momento empieza a haber una vida que se llama germinación. Y empiezan las células, una a multiplicarse de forma tal que una se llama mórula, otra se llama blástula, otra se llama tal cosa. Y en la semana ya hay un primordio de corazón, creo que entre la primera y la segunda semana hay un primordio de corazón que ya empieza después a latir, que es el que recibe la sangre que le lleva de la madre. Luego, no digamos mentiras, ¿sí? El aborto es un asesinato. Está escrito, es un asesinato. ¿Por qué? Porque hay vida. Y vida en abundancia. ¿Qué vamos nosotros a saber que esa personita que se está formando puede de pronto ser predicador famoso
o puede de pronto ser un ministro famoso, o puede de pronto ser el anticristo. ¿Quién nos dice que no o que sí? Solamente Dios lo sabe. Entonces, ¿qué ha pasado? La palabra de Dios dice: todo aquel que tenga sed, venga a mí. Entonces, todo aquel que tenga sed, venga a mí. Pero ¿cómo hacemos para tener sed, mis amados hermanos? ¿Cómo hacemos para yo tener sed de Dios? Entonces yo lo remonto a algo natural. ¿Cómo hacemos para que tenga usted sed de amor por la pareja suya? Fue que no, es que de pronto fue que lo vi así desde lejos y de una vez me enamoré de él, ¿cierto? Tiene que haber algo que los una. Tiene que haber algo así como hubo el óvulo para el gameto masculino y se unieron los dos y formaron una criatura. Tiene también que haber algo dentro de usted como mujer y dentro de usted como hombre para que Dios ya tenga ese tiesto con su arepa, como dice el refrán. Entonces esa sed que tenemos nosotros de Dios, esa sed de agua de vida eterna, es durante el tiempo del hambre. Tenemos hambre, mis amados hermanos. Yo tengo hambre, tengo muchísima hambre, tengo muchísima sed del Señor. Tengo muchísima sed del Señor. Y es más, a veces quisiera estar en la presencia de Él. Óigamelo bien. Pero sé que Él es el único que ordena, es el que tiene el poder, que tiene el orden y es el que establece el tiempo, el momento para ir, para estar en la presencia de Él. Pero sí, Él me dice que tenemos que mirar cómo tenemos hambre. Yo lo llevo, o sea, voy a llevarlos de pronto a diferentes situaciones, ¿sí?, de esta vivencia, y lo digo porque yo también lo he vivido la vivencia. Vamos a hablar de Ruth capítulo 1, versículos del 1 al 6. En Ruth capítulo 1, versículos 1 al 6. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Amén. Entonces fíjense que un matrimonio, hombre, mujer y 2 hijos, decidieron irse para otra nación que se llamaba Moab, y se fueron para allá, y ahí se sentaron, ¿sí?, tomaron mujeres, los hijos, tuvieron su mujer. ¿Y qué pasó? Que murió el hombre, murió el varón, la cabeza de la casa, murieron los 2 varones y quedaron las 3 mujeres solas. 3 mujeres. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento ellas oyeron que en el pueblo de Efraín, o sea, porque eran éfratas, había pan, o sea, ya había otra vez la tierra reverdecido y se estaba produciendo, había fruto. Entonces esta mujer Noemí decidió volver otra vez a la casa del pan, y se quiso separar de las 2 mujeres con las cuales estaban, que eran familiares. Yo siempre he dicho, mis amados hermanos, que cuando uno de mis hijos se casa con alguien y nace un nieto, ese nieto ya hace que esa familia de la esposa o el esposo de mi hijo, ¿sí?, sea mi familia. ¿Por qué? Porque ya hay sangre y carne dentro de esa familia. Ya somos uno solo. Ya no puedo quitarme de encima a ese primo que tiene el esposo de mi hija. ¿Por qué? Porque por intermedio de mi nieto, ellos ya son familia mía. ¿Qué pasó? Entonces, ella quería dejar a un lado estas 2 mujeres e irse para la tierra de Efraín. Una, Orfa, decidió irse. Ella a lo mejor de pronto estaba aburrida, no quería ver nada de lo que se ofrendaba todos los días, lo que se hacía, la palabra que se decía, ¿sí? Pero la otra
se aferró a la palabra. La otra se aferró a la palabra de Ruth. Y Ruth decidió volver con Noemí a la tierra del pan. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos indique, que nos diga cuánto es el pan que nos hace falta. ¿Será que nosotros este pan que hemos estado recibiendo verdaderamente lo hemos guardado en buen depósito, ¿sí? Y no se habrá podrido? Acuérdense que en el desierto Dios le permitió al pueblo de Israel que tomara del maná el lunes, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y el séptimo día tomara el sexto, la doble porción para el séptimo. Pero si alguno tomaba la doble porción, el 1 o el 2, se le podría, ¿cierto? Se le pudría, o sea, se le pudre, se daña, ¿cierto? Entonces todas estas cosas son las que Dios a nosotros nos trae para poder evaluar, para poder definir cuánto pan tenemos. ¿Cuánto pan tenemos, mis amados hermanos? ¿Cuánto pan verdaderamente está en cada uno de nosotros para poder definir si nosotros estamos cerquita o estamos lejos del pan? Yo lo llevo a otro pasaje, al pasaje de Juan capítulo 12. El pasaje cuando el maestro estaba pasando y estaba entrando al pueblo, a la tierra de Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, y llamó a los discípulos y les dijo que fueran y trajeran el borrico con el borriquillo, ¿sí? Y entonces él se montó en eso, ¿sí? Y cuando iba entrando, todos estaban alborotados, todos estaban gozosos. ¿Por qué? Porque había llegado la palabra, había llegado el Mesías, había llegado el ungido, el Señor. Y los que no lo conocían, los que estaban separados de eso porque no tenían ni idea del pan que había llegado, estaban en la iglesia, ya están en el templo de Jerusalén, que yo creo que de pronto quedaría cerquita de ese camino, y entonces estaban asombrados por el alboroto que estaba haciendo ese pueblo allá, y eso quién será el que produce esos ruidos. Es como nosotros en este momento de pronto va pasando por ahí alguien y nosotros decimos y oímos campanas así, timbres y todo, y música, y nosotros, por el loco, ¿cierto? Y resulta que estaba pasando el Hijo de Dios, el ungido, el pan. ¿Sí? El que tenga hambre, venga y coma. ¿Sí? El que tenga sed, venía a mí. Y es así como entonces ese clamor de la multitud que interfería el servicio que se realizaba en el templo de Jerusalén. Por eso tenemos que recordar una cosa que es importante. Si nosotros vamos al tabernáculo, recordemos que hay una parte que es el atrio, ¿sí? Otra parte que es el lugar santo y otra parte que es el lugar santísimo. Si nosotros miramos las partes que están conformando el lugar santo, ¿cuáles son? El lugar santo. ¿Qué ocupa el lugar santo? ¿Dónde está el menorá? En la parte izquierda, sí, entrando, mirando hacia el lugar santísimo. Perfecto. ¿Y qué está en el centro? Está un altar, ¿sí? donde el sacerdote coloca, ¿sí? el incienso. ¿Para qué? Para que ese incienso llene completamente ese lugar santísimo, de modo tal que la presencia del sacerdote no se haga manifiesta porque es carne. Y entonces ese mismo humo del incienso evita que se refleje la presencia esa dentro del lugar santísimo. Pero que después Jesús, inmolado en la cruz, se desgarró ese velo, se desgarró completamente de arriba para abajo para nosotros poder estar en la presencia del Señor sin ni siquiera, o sea, solamente con el incienso puro de cada corazón, y Él nos veía a nosotros, o nos ve a nosotros como si fuésemos Cristo Jesús. Habíamos hablado la vez pasada de la proposición, ¿cierto, Felipillo? Hablamos de Números 4, versículo 7, ¿cierto? Tú lo leíste, amén. Entonces, no se puede mantener a Dios en un lugar donde ha estado a expensas de donde está ahora. No se puede mantener. Entonces, habíamos hablado también del ciego, aquel ciego que recibió la visión y que le preguntaron quién lo había sanado. ¿Sí? ¿Y qué dijo él? Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. O sea, con una respuesta tan tajante, una respuesta tan, como digo yo, de revelación, tan sabia, que a él no le importaba quién estaba antes, a él no le importaba lo que había sido antes, a él le importaba ahora lo que él estaba en ese momento vivificando. Así como Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora ¿qué? Te veo. Así como cuando Moisés subió allá al monte,
¿sí? Y bajó y descendió con esa nube de luz que iluminaba tras iluminaba su cara. ¿Qué le dijo el pueblo? Cúbrete, porque nosotros nos sentimos que nos morimos cuando te vemos. Porque a veces la gente no comprende, ¿sí? No entiende la magnitud de lo que tú estás diciendo, de lo que tú estás reflejando, de lo que tú eres ante la presencia de Dios, para poder seguir en el caminar. ¿Listo? Por eso, mis amados hermanos, debemos buscar ser sentados, mis amados hermanos, a la mesa. Por eso tenemos que venir aquí a la casa del Señor, donde está el pan, y tenemos que sentarnos aquí en la parte de adelante, si es posible debajo, aquí si quiere, debajo de mis pies. No para que se arrodillen y me adoren a mí, no, para que ustedes coman del pan de Dios, para que tengan la esencia de Dios, para que ustedes sean esos pámpanos injertados en la vid verdadera que reciben esa savia que llega hasta ustedes y que los hace temblar, que los hace sentir que le falta algo. Señor, quiero más de ti. ¿Sí han oído esa canción? Que salga de lo profundo de nuestro corazón, mis amados hermanos. No debemos contentarnos con las migajas que caen al piso, pero sí debemos buscar, debemos disfrutar de la porción que está encima de la mesa, que está para cada uno de nosotros, que está para cada uno de nosotros, y que tenemos que decirle al Señor: Señor, muéstranos cómo podemos tomar de ese pan. Enséñanos cómo debemos verdaderamente llevar ese pan a nuestro corazón para que sea elemento, para que sea de vida eterna. Enséñanos para nosotros poder repartir ese pan. Yo creo que Felipillo ya sabe cómo prepararlo y repartirlo. Entonces, para poder repartir ese pan, queremos darlo a nuestros hermanos. Queremos que ellos sientan esa necesidad, que ellos vean esa necesidad, que ellos nos digan: quiero más de ti. Así como le pasó una vez a mi hijo: papá, yo quiero saber lo que usted sabe. Y entonces le dije yo: fácil, mijo, eso es fácil. Entonces se arrodilla, se mete en el cuarto a solas, se arrodilla, pone la Biblia en sus manos o a sus pies, ¿sí? Y le dice al Señor: dígale: Señor, aquí estoy para que me revele, para que me enseñe. Y yo creo que él se pondrá tan contento de que ni siquiera lo deja que usted diga: Señor, yo estoy aquí. No, ya no. Cuando usted dice Señor, ya él está metido dentro de usted, mi amado hermano. Así fue como yo le dije a mí. Porque es cierto, mis amados hermanos, porque nosotros creemos así como Dios cree en nosotros, mis amados hermanos. Nosotros que nos impregnemos de esa hambre y esa sed que tenemos de Él, que es la que Él quiere que nosotros, en la medida que hemos aprendido el misterio de la revelación de Dios, llámese lo que se llame, ¿sí? Ese misterio Él a nosotros nos lo dio para que nosotros pudiésemos entenderlo a Él, comprenderlo, amarlo a Él y pedirle al Señor que me dé todos los días, cada vez que yo esté en la presencia de un versículo, una letra, me la pueda, Señor, revelar, me la pueda alcanzar, yo pueda verdaderamente hacer rema, hacer vida a esa letra. Entonces le voy a traer el término alcanzar. Vamos a alcanzar algo, ¿cierto? Estamos en la búsqueda de algo. Y en el hebreo, alcanzar significa nasat, se escribe con N-A-S-A-G, que es lograr, que es llegar. Pero esa palabra también significa ser alcanzado por lo no deseado, mis amados hermanos. Eso está en Oseas capítulo 10, versículo 9. Pero también podemos ser alcanzados por la bendición de Dios. Eso está en Deuteronomio capítulo 28, versículo 2. Porque en la medida que usted haga las cosas que Dios le manda, en esa medida usted tendrá bendición de bendiciones, bendición de bendiciones, mis amados hermanos. Pero lo más bonito es que solamente son 14 versículos, nada más, de ese capítulo. ¿Sí? Y el resto son maldiciones. Entonces tenemos que a veces leer, así como estuvo en la montaña de Ebal, ¿sí? Y en la montaña de Gerizim, ¿sí? La bendición y la maldición. Así es. Entonces ahora miremoslo desde el punto de vista del griego. Y en el griego alcanzar significa eleo, L-E-L-E-E-O, que es alcanzar misericordia, mis amados hermanos. Eso significa en el griego esa palabra. Eso está en Marcos capítulo 5, versículo 7, y está en Romanos capítulo 11, versículo 30, para que ustedes cuando tengan tiempo lo lean y vean qué significó en ese momento esa palabra. También está el término tuncano en el griego, que significa obtener, que significa llegar a conseguir. Yo creo que este es como que es el que más se acerca a nosotros en este momento, ¿sí? Tuncano, que es queremos llegar a conseguir.
Queremos comer de ese pan, no de las migajas, sino el pan grande, o sea, el pan que está encima de la mesa del Señor. Y tenemos otro término que es martureo, que es para alcanzar ya un buen testimonio, mis amados hermanos. Cuando verdaderamente buscamos un buen testimonio. A veces buscamos un buen testimonio y en vez de hacerlo bendición, lo hacemos maldición. Porque estamos diciendo cosas de lo que hemos dado, cuando no tenemos que decir nada de lo que hemos dado. ¿Sí me entendieron? Y a pesar de que es un buen testimonio, lo hemos dado. Pero en la forma como lo hemos pronunciado, en la forma como lo hemos propagado, hemos quemado, hemos hecho un producto de maldición. Entonces, debemos recordar de lo que hemos venido hablando, y es así como el apóstol Pedro, ¿sí?, en sus cartas nos dice que el enemigo está como un león rugiente, queriendo devorarnos, porque ya que lo que siempre ha buscado el enemigo, y yo no he encontrado otro término diferente que hable del enemigo, que sea sino que vino a robar, a destruir y a matar, ¿cierto? Son los tres términos que yo he conocido del enemigo en la palabra. No le he encontrado otra cosa que diga que él vino a ayudarnos a hacer algo. En otras palabras, él no da puntada sin dedal. ¿Vieron hasta ahí? Y es así como eso. Entonces, no, él no duerme. Él nunca duerme. Somos nosotros los que dormimos. Y la palabra de Dios dice que nosotros no tenemos que dormir. Tenemos que estar velando siempre. La palabra de Dios dice: esfuérzate y sé valiente. Se lo dijo a Josué. Luego también nos dice a nosotros. Porque todo lo que dice en la palabra es para nosotros. Lo bueno y lo malo es para nosotros. Para que en la medida que nosotros tengamos la revelación de Dios, hagamos que esa palabra se vuelva de bendición para nosotros y podamos llevar bendición a los demás. A donde quiera que vayamos, mis amados hermanos. Amén. A veces nosotros vivimos con migajas. A veces nos conformamos. A veces vamos, ¿sí? Y perdóname la expresión, vamos a un devocional, oímos el devocional y de pronto apagamos la mitad del devocional, hacemos una cosa y volvemos y creemos que estamos en el mismo nivel espiritual que cuando apagamos. Óigame bien, creemos que estamos en el mismo nivel espiritual que cuando apagamos. Yo les comentaba la vez pasada que a veces cuando uno va a un devocional tiene que cumplir con las normas de Dios. ¿Y cuáles son las normas de Dios? Oración, alabanza y prédica. Y que en la medida que usted haga la oración, en esa medida el Espíritu de Dios empieza a manifestarse y llega entonces la alabanza, y el Espíritu de Dios hace que usted en su carne, en su cuerpo, en todas las fibras de su ser, en aquel átomo, aquella profunda cosa, aquello que está allá, los neutrinos, ¿sí?, empiecen a ser activados de modo tal que usted en ese momento el Espíritu de Dios lo lleva, así como llevó a Pedro, así como llevó a Juan, así como llevó al apóstol Pablo, así como llevó a muchos, ¿sí?, a la presencia de él en un momento dado, una visión, ¿sí?, un sueño, ¿sí?, el poder estar en la presencia de él y que puedan vivificarlo y puedan venir después y decir: wow, qué enseñanza maravillosa, ¿cierto? Quiero volverlo otra vez a oír. Y a veces uno lo oye hasta 2 o 3 veces. Yo a veces los oigo a ustedes hasta a veces 2 o 3 veces. Y me quedo maravillado. A veces no dicen muchas cosas, son cortos. Pero me quedo maravillado de la profundidad de lo que en ese momento cortico dijeron. Que yo creo que ni siquiera ustedes se dan cuenta. Pero que lo dijeron y dije uno: ay, Señor, qué bonito. Y da gusto, da un gozo en el corazón, ¿cierto? Y a veces nosotros pensamos que tenemos todo, que vivimos de todo, que gozamos de todo, y vivimos verdaderamente en la pobreza espiritual. Creemos que estamos en la riqueza espiritual cuando verdaderamente estamos en la pobreza espiritual y vivimos de mendigos. Así como le pasó a la Sirofenicia. Tenía una necesidad, sí, hermanos, tenía una necesidad. Pero esa necesidad la llevó a que ella, en vez de mirar al Señor y pedirle que le cambiara, que le transformara el corazón, que la volviera una discípula de Él, sí, le dijo: yo me conformo con las migajas que caen de la mesa. Y nosotros, mis amados hermanos, yo tengo entendido que nosotros no estamos para comer de las migajas. Nosotros estamos para disfrutar del Rey. Eso está en Mateo capítulo 15, versículos 22 al 28, y lo leo. Y la palabra de Dios dice así: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí.
mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose nuevamente, sus discípulos le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, fíjese a veces cómo las personas quieren asumir un juicio cuando no están llamados para el juicio, cuando aún no han entendido, o sea, no tienen el alimento preciso para poder decir nosotros. Yo creo que si esos estuvieran llenos del pan, no le habían dicho nada a él sobre ella. Antes se hubiesen apartado para que ella hubiese podido estar en la presencia de él más y más, ¿cierto? Pero Jesús, entonces él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo les pregunto, ¿nosotros somos ovejas perdidas de la casa de Israel? No, mis amados hermanos, nosotros somos gentiles, ¿sí?, que han disfrutado de la gloria de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, que tenemos que amar al Señor con todo el cuerpo, con todo el alma, con todas las fibras de nuestro ser, y tenemos que servirle así sea arrastrándonos. ¿O ustedes alguna vez no han visto cuando en Girón, ¿sí?, los que hemos vivido aquí en Bucaramanga, en Girón, se arrastran desde la entrada hasta arriba, hasta la parte donde está el culto, ¿sí?, arrodillados, ¿sí?, donde les sangran las rodillas y todo para poder cumplir con una promesa? Cuando nosotros tenemos todo en nosotros, cuando nosotros vivimos de todo en nosotros, cuando nosotros, si queremos, pronunciamos, y si pronunciamos con fe, ¿sí?, palabra de Dios, viene a nosotros una respuesta de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él nos da a nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos. Y así lo dice su palabra, y su palabra es rema, su palabra es cierta, es fiel, porque tenemos un Dios fiel, amén. Entonces dice así. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien que toma el pan de los hijos y lo eche a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas. Oh, qué terrible, ¿cierto? Qué terrible, mis amados hermanos, que nosotros tengamos la posibilidad de comer el pan de la mesa del Señor, el pan de la proposición, que nosotros podamos disfrutar de ese pan todos los días, mañana, tarde y noche, y nosotros estemos agachados recogiendo las migajas, cuando no fuimos llamados para eso, cuando nosotros fuimos llamados para estar plenos, llenos, en plenitud con Dios, con el Hijo y con el Espíritu de Dios, ¿cierto? Donde usted pueda levantar su rostro y su rostro se ilumine, sí, podamos nosotros ver aquí una iluminación, y apaguemos esta luz porque no nos funciona para nada, porque con la sola iluminación de cada rostro de cada uno, sí, ya esta casa está plena. Y así, mis amados hermanos, por eso la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 11, versículo 12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Fíjese que desde el momento en que vino Juan el Bautista, que fue el espíritu de Elías, ya lo habíamos predicado en la palabra Malaquías capítulo 4, versículo, creo que es el 6 o el 7, y que vendrá el espíritu de Elías ahora en Malaquías capítulo 3, versículo, creo que es el 6 o el 9, una cosa así. ¿Para qué? Para que nosotros nos arrepintamos, arrepiéntense. Para que nosotros podamos también ver lo que la pastora, por intermedio de Dios, nos trajo en un almanaque hace aproximadamente 2 años. Segunda de Crónicas capítulo 10, capítulo 14, versículo 7, creo que es. ¿O 7 a 14? Listo, perfecto. Así como eso, entonces por eso debemos olvidar nuestras buenas maneras y esperar lo que Dios, por medio de su Espíritu Santo, sea quien dirija el servicio, ya que estamos en su égida, estamos en la égida del Espíritu Santo. Tenemos que pedirle al Espíritu de Dios para que sea Él quien nos arrebate, que sea Él quien supla nuestras necesidades espirituales en Cristo Jesús. Y por tanto, mis amados hermanos, debemos ir más allá de Lucas capítulo 8, versículos 43-47.
Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dio Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dice: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculto, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Amén. Entonces al instante había sido sanada. Y le dijeron a los discípulos: pero maestro, ¿cómo lo puede tocar si está usted rodeado de mucha gente? ¿Quién hizo el milagro? El milagro lo hizo solamente Dios. Dios es el que hizo que esa persona de pronto, en su pensamiento, ¿sí?, en ese momento tuvo esa visión de tocar ese manto y lo tocó. O de pronto tuvo el sueño, o de pronto Dios la condujo a ese nivel, la llevó y la colocó allá para que tocara. Porque los mismos discípulos dicen: ¿cómo es posible que alguien le toque? Si es que a usted lo tiene rodeado por todos lados. Es algo que a mí me impregnaba y me llevaba a que yo pensara en muchas cosas. Por eso, mis amados hermanos, recuerden, óigame bien, cada uno de nosotros somos personas que Dios quiere usar más y más. ¿Para qué? ¿Para la gloria de cada uno de ustedes? No, para la gloria de Dios, para la gloria del Eterno, para la gloria del Elohim, porque Él se recrea. Él quiere que cada uno de nosotros toquemos para Él poder crear. Él quiere que cada uno de nosotros pronunciemos palabra. ¿Para qué? Para poder quitar las enfermedades. Él quiere que nosotros, Señor, pronunciemos sanidad en el cáncer. ¿Para qué? Para poder quemar, para poder disminuir el flujo, Señor, y que esa célula otra vez se normalice para que pueda nuevamente crecer normalmente y no sea un tumor ni tampoco sea extirpado. Porque ese es el problema. A veces hay un cáncer de hígado y lo que hacen es quitar el hígado, ¿ve? Y entonces traen otra enfermedad peor que la que tenía el cáncer. Y es así como muchas veces quemamos, o sea, lo digo que quemamos porque soy médico, quemamos con una serie de radioisótopos de modo tal que producimos la muerte. Sí, matamos ese cáncer, pero producimos la muerte también de ese lugar, de ese grupo que está cumpliendo unas funciones para que el pueblo, para que el ser pueda vivir en Cristo Jesús. Entonces es por eso que Dios te necesita y quiere probarte. Lo que Él quiere hacer a través de tu vida, a través de tu liderazgo. Por eso Dios quiere que tú andes con hambre. Por eso quiere Dios que día a día tú amanezcas y le pidas a Él que te dé la misericordia de Él, la gloria de Él, para que tú recibas el regalo día a día, para que esa migaja de pan, no tengas que buscarlo en el piso, sino que Dios te la da a ti en un pan grande, apretado y remecido. Amén. Sí. Y tú lo recibas, mi amado hermano, día a día. Tú puedas disfrutarlo de Él. Entonces levántate y siempre y dile al Señor: aquí estoy, Señor. Y dile que colocas tu vida en las manos de Él para que Él la dirija, para que Él haga todo, Yo he visto tiendas donde la persona vende la tienda porque no le llega ni siquiera ni el perrito para que coma el pan que está perdido. ¿Ve? Y de pronto viene otra persona y la compra así, y de pronto esa casa se llena, y de modo tal que esa persona se vuelve rica. ¿Ve? ¿Pero por qué? Porque esa persona trajo bendición para esa tierra. Fue de bendición para esa tierra. Entonces nosotros tenemos que ser de bendición para nuestra tierra. Entonces, ¿qué hace? Él quiere que seamos llenos de esta necesidad y que nosotros estemos ofreciéndole a Dios todo momento mejor, todo instante mejor. Que podamos verdaderamente decirle al Señor: heme aquí. Como le dijo María al ángel, como le dijo Samuel a la voz de Dios.
heme aquí. Samuel, cuando fue la primera vez que Samuel oyó la voz de Dios que le dijo, Samuel, Samuel, él se fue a preguntarle a Elí que si era él el que lo había llamado. Fíjese que muchas veces nosotros buscamos al ser humano cuando tenemos que buscar la presencia de Dios. ¿Qué le dijo Elí? Vete otra vez y acuéstate, y cuando te llame, dile, heme aquí. Pero ese ungido del Señor estaba para poder suplir la necesidad del pueblo de Israel que había perdido, ¿sí? Había perdido el pueblo, o sea, la esencia, la unción del pueblo levita, que era el sacerdocio, que en ese momento se acababa. Y venía Samuel a empezar a glorificarlos. Amén. Entonces es así como Dios te creó a ti para ser lleno, para ser ungido, para ser ardiente, que su corazón arda, así como le pasó en el camino de Maús a los discípulos, para que ustedes puedan ver la presencia de Dios que llega y estando en el cuarto, Él aparece en el medio y dice, ¿cuántas veces nosotros estamos a solas en un cuarto y viene el Espíritu de Dios y nos llena, nos invade, ¿sí? Y nos hace temblar, nos pone a llorar, nos pone a gemir, ¿ve? Y nosotros no podemos, a pesar de que querramos, no podemos. ¿Por qué? Porque Él no lo permite, porque Él es el que está tomando todo de nosotros y lo está llevando a la presencia de Dios, y tenemos que disfrutar de esto. ¿Sí es así? Amén. Amén. ¿Listo? Ungidos por el Espíritu del Santo, de modo que nos completa y nos capacita para hacer ¿qué? Testimonio de su Hijo amado Cristo Jesús, guiándonos, dirigiéndonos, facultándonos y usándonos, pero con plena capacidad, mis amados hermanos, con plena capacidad dada por Dios. Óigame bien, ojo, no se puede estar completa y continuamente satisfecho en un ministerio si no contamos con el dinamis y el poder del Espíritu Santo, que debe estar activado para que todos estemos tranquilos, estemos llenos y que no haya aflicción por parte de ninguno de nosotros. Esa es mi respuesta, ¿sí? a esa conversación que yo oí. Muchas veces nosotros, como predicadores, ¿sí? empezamos a cuestionarnos y empezamos a martirizarnos cuando verdaderamente lo que Dios anda buscando es que usted, mi amado hermano, se meta más en Él para que usted crezca en Él, para que no termine usted siendo presa del enemigo, ¿sí? y termine haciendo locuras que no tiene por qué hacer y que lo ponen a uno, ¿sí? los que oímos nos ponen a dudar, nos ponen verdaderamente a pensar en eso. Pero sí también nos enseña que tenemos que ser muy cuidadosos en todo lo que hacemos, lo que decimos y cómo vamos, ¿sí? para poder cumplir con la palabra de Dios como conviene. Óigame bien, como conviene, no como yo la lea, no como yo la sienta, no como yo quiera expresarla, sino como el Espíritu de Dios me dé a mí la revelación para poderla expresar. Pero hay una cosa que es importante tener en cuenta, mis amados hermanos. Yo le preguntaba al Señor y yo le decía, bueno, Señor, yo te amo, yo te adoro, Señor, yo te alabo, yo te bendigo. Entonces yo me quedo en mi casa. Yo no voy a ninguna parte más, me quedo en mi casa, pongo mi cuarto, digo, esta es la sala de oración, ¿sí? Y yo todos los días vengo a tu presencia y todos los días usted me llena de su presencia. ¿Listo? Y yo vivo una vida aparte. En otras palabras, estoy hablando de como si yo fuera un monje. Me voy para este cerro y en ese cerro yo busco solamente al Señor y yo no hago más nada sino solamente buscar de Dios. Entonces me decía el Señor, bueno, ¿y qué haríamos con ese barril sin fondo? Porque soy un barril sin fondo. Es como cuando venimos ahí, estamos sentados y estamos recibiendo. Me crece la barriga y sigue. Entonces yo empiezo a pensar como digo, wow, llegó Elí. ¿Sí saben de quién es Elí? Primera de Samuel, ¿cierto? Llegó Elí y Elí estaba reposado y estaba medio dormido. ¿Cuántos se quedan dormidos aquí en el atrio? En el lugar santo. Ninguno, ¿cierto? En el lugar santo no se quedan dormidos. ¿Por qué? Porque tienen que estar dispuestos a buscar para poder entrar en el lugar santísimo y estar en la presencia de Dios, que es lo que tenemos que anhelar en nuestro corazón. Pero para poder ser ese de crecimiento, todos
todos, unánimes todos, mis amados hermanos, tengo que salirme de mi casa y venir aquí a la presencia de Dios, en la casa del Señor, en la casa del pan, para poder estar con todos y que todos unánimes juntos alcancemos a ser llenos y tengamos la provisión que viene de Dios. Eso le dijo Jesús a los discípulos. Es necesario que yo me vaya para que venga ¿quién? El Consolador, el Paracleto. ¿Y qué es lo que hace el Consolador? Yo los invito a que vayan a su casa, busquen en la Biblia, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el Consolador, ese Paracleto? ¿Qué es lo que hace ahí? Nada más. Y que empiecen ustedes a desglosar cada palabrita a ver hasta dónde los lleva ese Consolador. Y es así como tengamos la provisión que viene de Dios. Por eso debemos entender, mis amados hermanos, que tenemos que buscar, que tenemos que alcanzar, que tenemos que anhelar ese pan, anhelar estar en la presencia, anhelar estar en ese lugar santísimo. Para que la presencia de Dios, óigame bien, para que la presencia de Dios se haga manifiesta en cada uno de nosotros. Y en la medida que se hace manifiesta en cada uno de nosotros, se llena este lugar con el Shekinah del Señor. Es el Espíritu de Dios el que rodea todo este lugar y lo llena con su aroma, con su presencia. Lo llena con su aroma. Por eso puse la canción esa que decía, yo buscaba un regalo para el rey. ¿Y qué pasó? Buscando el regalo para el rey, ¿qué sucedió? Para poderle decir cuánto lo amo, ¿cierto, mis amados hermanos? Cuánto lo amo. Quería encontrar algo especial y me puse a observar con ojos de asombro 1000 detalles. ¿Sí? Y miré un sillón de oro, un fino diamante. Fuera de eso también miré una sinfonía, ¿sí? Y un poema le escribí. Pero ninguno fue digno de ser un regalo para el rey. ¿Cuántas veces nosotros le cantamos al Señor y no somos dignos del rey? ¿Cuántas veces nosotros venimos a la presencia de Dios y ni siquiera nos hemos limpiado los zapatos antes de entrar para poder entrar ante la presencia y en la casa del rey? ¿Cuántas veces nosotros entramos con ese orgullo, ¿sí? Y creemos que nosotros venimos porque tengo que venir, porque yo soy el que debo venir? No, sin saber que es Dios quien quiere que tú vengas a la presencia de Él para poderte llenar, para poderte ungir, para poderte ser, que tú seas ese diamante fino, eso que Él quiere, para que tú puedas hacer ese regalo especial para Él, para que Él se pueda regocijar en ti y te pueda decir, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sí me han comprendido la prédica que en esta tarde, esa noche, les vengo a traer? ¿Sí han podido verdaderamente? Veamos, mis amados hermanos, que esa manifestación de gloria, ese Shekinah, se perdió en el pueblo de Israel. Qué tristeza cuando Dios lleva a un pueblo, cuando Dios lo coloque, cuando Dios le entrega todo, cuando Dios lo dispone para que Él vea las cosas, óigame bien, para que las vea, para que las sienta, para que viva esa presencia de Dios, y después tenga Dios que llevarlos en ese peregrinaje, así como empecé al comienzo, en ese peregrinaje, dándole vueltas, como decía alguien, sí, vueltas como el oso, ¿sí? Dándole vueltas hasta que cumplieron un tiempo donde tenían que pasar por un arroyo, y al pasar por ese arroyo, ¿sí?, ellos ya pudieron entrar al camino que verdaderamente los llevaría a la tierra prometida. Y esa visión, esa parte de Dios que tenía en ese pueblo, sí, solamente hasta en el devenir de los tiempos, mis amados hermanos. Óigame bien, hasta en el devenir de los tiempos. Sí, fue cuando vino a presentarse, ¿sí?, siendo el día 50 después de la resurrección de Jesús, ¿sí?, a nivel del monte alto, donde Dios les dijo, donde Jesús les dijo, es necesario que me esperen ahí, esperen la presencia del Espíritu de Dios. Me irán a decir, no, pero es que antes hubo cosas. Sí, hermanos, hubo de pronto profetas, hubo de pronto jueces, pero no hubo la manifestación completa del Espíritu de Dios, como la tenemos ahora, como la tiene usted, como la tengo yo, como la tiene mi pastora, como la tenemos todos, mis amados hermanos. Por eso yo los invito de todo corazón, de todo corazón, a que Dios les muestre a ustedes qué es lo que verdaderamente dice la palabra de Dios, qué es lo que dice esta Santa Escritura,
y que lo lleve a la revelación de sus principios, y que en la medida que ustedes estén en esos principios puedan también, mis amados hermanos, puedan también vislumbrar la gloria de Dios. Porque es lo que tenemos que pedirle al Señor, que nos vislumbre su gloria. Queremos ver el rostro de Dios, pero para poder ver el rostro, mis amados hermanos, tenemos que tener un vidrio transparente y puro. Tenemos que ser esas ánforas donde Dios pueda mirar a través de nosotros todo lo que quiera. Bueno, y les quiero hablar de los neutrinos, ¿sí? Aquellos elementos tan minúsculos, tan pequeños, que están atravesando lugares espaciosos, o sea, lugares sólidos, y están pasando al otro lado, sin cambiar su forma de ser. Cuando uno empieza a mirar la parte científica del mundo. ¿Por qué es necesario que tengamos esa parte científica para poder entender el mensaje de la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que Jesús venga y se coloque en medio de los discípulos en un cuarto cerrado, en medio de ellos? Entonces les dejo esa perrita para que lo sigan pensando. Amén. Bueno, mis amados hermanos, y aún vamos en el capítulo 2, ¿cierto? Ahora tenemos que entrar en el capítulo 3, ¿cierto? Bueno, cerremos los ojos, mis amados hermanos. Padre Celestial, gracias, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Papito Dios. Y yo, Padre Celestial, gracias porque me has usado como instrumento tuyo, mi amado Dios. Gracias porque tú has sido fiel en tu palabra, mi amado Señor. Gracias porque tú me llevas a que cada momento, Señor, así como yo lo estoy viviendo, así como me he comido este rollo, y así como estoy degustándome el rollo, Él está llegando a lo profundo de mi ser para que salga otra vez y llegue a mis hermanos para que ellos también puedan comerse, Señor, el rollo y puedan degustarlo. Y podamos todos estar, como tu palabra lo dice, unánime juntos en tu presencia, mi amado Señor. Yo te pido, mi amado Dios, que seas tú, mi amado Dios, sacándolos, Señor, digiriendo, pincelando, Señor, con el corazón de cada uno de mis hermanos para que ellos puedan conocerte a ti más y más, para que puedan ver tu gloria, mi amado Dios, esa luz que viene de lo alto, que eres tú, mi amado Dios. Esa luz que ilumina, Señor. Tu amado Maestro nos decía en el capítulo 17 del versículo de Juan: Señor, yo no te pido que lo saques, te pido que le des el poder, ese poder, esa luz que viene de ti, mi amado Señor. Esa luz bonita, hermosa, preciosa. Yo te pido, mi amado Señor, que esta noche, que todas las noches, Señor, y que si es posible todas las mañanas, tipo 2, 3 de la mañana, Señor, les muestres a ellos, Señor, tu gloria, tu chequina, Señor. Que me muestres a mí también tu chequina, Papito Dios, para que pueda decirte: Abba, Padre. Gracias, mi amado Papito Dios. Bendice, oh alma nuestra, bendice, alma nuestra, al Creador, al unigénito, al Señor de señores, el Creador de todo, en el nombre de Cristo Jesús, que nos lleve con bien. Amén.